Y Maxi, vos, cuando estábamos escuchando el tema de Joaquín Sabina, hablabas del poder popular, de la construcción del poder popular. ¿Cómo era eso? Sí, a mí me gustaría, apelando un poco a mi oficio de viejo docente, hilvanar algunas cuestiones que se fueron enunciando hasta acá, que me parecen sumamente pertinentes y que creo que van en el mismo sendero. Ezequiel, por ejemplo, hablaba de la preocupación que significa encontrar los mecanismos para, de alguna manera, radicalizar esta democracia y que sea la calle la que pueda imponer, de alguna manera, las líneas de acción futuras, presentes y futuras, a las administraciones. Después Manuel y Carlitos hacían referencia a otro concepto central, me parece ya asumido por el repertorio del campo popular, que es la batalla cultural. Y Marcelo, de alguna manera, se mostraba sumamente fastidiado y con razón por algo que todos sabemos que es cómo opera la derecha de modo absolutamente coordinado y coherente y cómo construye la hegemonía. Y ahí me parece que está un poco el gran debate que nos debemos todos aquellos que formamos parte del campo popular en la Argentina. Primero, comprender un concepto que es muy fácil de enunciar y muy difícil de comprender, que es que las ideas dominantes en una sociedad son las ideas de la clase dominante. Y que esa clase dominante utiliza todos los instrumentos que tiene para construir su propia hegemonía como clase. Y la hegemonía no es más que transformar el interés particular de ellos mismos en el interés general de la sociedad. Por eso taladran, como decía Carlitos, con los medios y bombardean, porque están construyendo sentido. Entonces, a mí me parece que la construcción de ese poder popular, que es el único antídoto posible para lograr evitar que cualquier proceso nacional popular moderado o más o menos radicalizado se pierda, es dotar a ese poder popular de un discurso contrahegemónico. Y ahí es donde aparecemos un poco las personas que tenemos ciertos deseos de tener algún trabajo intelectual, que como bien decía Manuel, debemos fincarnos en los lugares donde podemos construir ese discurso contrahegemónico. En el caso nuestro, que somos docentes, básicamente en las escuelas y en el aula, porque esto va a sonar seguramente muy antipático para los burócratas de la educación, pero yo estoy convencido que la escuela sigue siendo un foco de resistencia y un lugar donde se construye un discurso contrahegemónico, porque la escuela es la primera línea de funcionamiento y de creación de la política, entendida en el sentido de la participación del pueblo, como decían en el audio, y puesta al servicio de un proyecto nacional, popular, emancipador, y que necesariamente se va a sostener en ese poder popular que no se construye de arriba hacia abajo, por más que tengamos dirigentes que lo sustenten, sino que se construye de abajo hacia arriba. Ese es mi humilde aporte a esta discusión, ¿no? Bien. No, pensaba lo que estaba diciendo Maxi. A mí me parece que los institutos, las universidades, como forjador de ideología, digamos, ¿no? Porque los docentes, digamos, un dato no menor fue, digamos, en el 15 un gran porcentaje de los profesores votaron, digamos, al neoliberalismo. Eso de alguna manera nos tiene que mostrar algo. Estos lugares formadores de ideología, después encontramos con docentes, que es lo que dice Maxi, muy importante, como una expresión de deseo. Ahora, esa expresión de deseo tiene que volcarse a transformar una realidad, que eso es muy difícil de poder circular la palabra, la democracia, la participación, porque a mí me parece que la escuela, como elemento articulador, porque los pibes que llegan, o los hombres y las mujeres que llegan a la escuela, también vienen de sus realidades concretas, ¿no? A todos le han aplicado, digamos, esta política neoliberal. Entonces, desarticular, porque ahí esa gente va bombardeada por los medios de comunicación, llámense en adolescentes, hay gente adulta. Entonces, ¿cómo desarticular? ¿Cómo podemos parar eso? Digo, es imposible. Yo creo que se tiene que dar un gran debate, pero en serio, también en relación a los medios de comunicación, nacional, provincial, municipal. A mí me parece que esa es una de las tareas que tenemos que darnos, de poder democratizar realmente la radiodifusión, la expresión de la palabra. Eso me parece que es un tema que quedó inconcluso. Yo no sé si esto porque el anterior gobierno
del kirchnerismo tenía muchos frentes de lucha. Eso, digamos, hizo también, donde es un pueblo donde está discutiendo, debatiendo, porque es interesante que cuando yo digo que el pueblo en la calle tiene que ver con el pueblo organizado, con una direccionalidad política, saber cuál es el enemigo, cuál es la política que aplican en contra de nosotros. Entonces me parece que es muy importante desarticular los medios de comunicación, que no estén en pocas manos. Eso me parece importantísimo. Sandra. Yo, con respecto a los medios de comunicación, creo que estamos todos de acuerdo que manejan, tienen el poder hegemónico del discurso, de la palabra, pero si uno piensa en la historia, no existían los medios masivos de comunicación y la derecha seguía de alguna forma aplicando esta hegemonía, ¿no? No existían los medios. ¿Cómo lo hicieron, no? ¿A través de qué formas? Y entonces, la escuela fue una de ellas. Bueno, por eso. Claro. Y yo creo que, bueno, ahí si bien creemos que la escuela ocupa un rol importante en esta construcción de identidad, me parece que, como decía Marcelo, tenemos que también tener cuidado de quiénes son los que manejan la escuela, porque también ahí nos encontramos quizás con varios enemigos sin darnos cuenta y pensar que la escuela, como constructora de ideología, de clase y todo, quizás por ahí nos podemos llevar grandes sorpresas. Eso me parece a mí, ¿no? Yo cuando digo de los medios de comunicación, es una variable más, digamos, porque sabemos que los medios de comunicación por sí solo no vamos a organizarnos. A mí me parece que es una variable para tener muy en cuenta, y también, digamos, esto que la política se hace por las redes sociales y no se hace, digamos, cuerpo a cuerpo. Esto tenemos que otra vez, me parece, volver, porque decir cuerpo a cuerpo, ¿qué significa? Saber qué le pasa al otro. ¿Qué carajo le está pasando al otro? ¿Cómo construyo con un otro o con un nosotros, construye algo distinto? A mí me parece que el cuerpo a cuerpo tiene que tener una direccionalidad política, organizativa, digamos, para poder crear un grado de conciencia y saber quién es el enemigo. Sabemos que el neoliberalismo mata. Sí, y para eso como decías vos recién, los medios no tienen que estar en las manos de unos pocos. Vos mirás ahora, en este momento, hoy por hoy, Canal 9, Canal 11, bueno, Canal 13, ni hablar, o los canales informativos, y hay toda una serie de loas a los perdedores. No que los echaron a patadas en el culo por su ineficacia, por todo lo que estuvo nombrando Marcelo hace un rato, sino que son los republicanos heroicos que se oponen al saqueo que vinieron a hacer las masas enardecidas. Y me parece a mí que está bien que hay que construir hegemonía y cuanto más gente sumemos mejor, pero hay que laburar para el 48% que votó. A ese hay que tener agarrado. Los otros que piensen como piensen y si reflexionan y ven la luz que se sumen, pero hay que laburar para eso como manera contrahegemónica de lo que plantean los medios, me parece. Sí, porque son esos mismos los que después nos llevan a un 2015, como hablábamos recién, ¿no? Nuestros propios compañeros que votaron otra cosa, distinta. Entonces me parece que hay que trabajar. Yo creo que todos los días hay que trabajar. No podemos perder un minuto, no podemos dejar un espacio, no podemos confiar, y creo que sobre todo tenemos que dejar de lado los egos personales, que sobre todo eso creo que es fundamental a la hora de llevar adelante un proceso, como decía Ezequiel, de salir a la calle, dejar de lado los egos. Me parece que por ahí pasa, y que la derecha lo tiene bien claro. En ese sentido, ante la búsqueda de sus intereses, no hay egos permitidos. Manuel. Sí, no, pensaba mientras hablaban, digo, qué difícil la construcción, ¿no? Porque en muchas cosas estamos todos de acuerdo, y me parece que esto de la participación es fundamental, y que por ahí vamos a fortalecer la democracia en el momento de que todos participemos y que todos estemos en algún lugar de lucha o en algún lugar de reclamo de los derechos, y como decía Evita, donde hay una necesidad hay un derecho, ¿no? Y cuando todos nos demos cuenta dónde están las necesidades, veamos la necesidad en el hermano que la está pasando mal y podamos reclamar por el derecho de otro, me parece que ahí habremos llegado a algún lugar. Pero
por lo pronto me parece que estamos en construcción, la democracia está en construcción, la participación. Por eso decía que uno ve con esperanza el hecho de tanta esperanza, tanta fe en la gente, tanta participación por ahí en los festejos, pero que después de eso nadie sabe dónde tiene que ir para seguir luchando, para seguir construyendo algo. Y me parece que ahí está nuestro lugar, o el lugar de los que por ahí venimos militando, venimos participando, en darle el espacio a otro que quiere participar, en darle lugar o decirle dónde se tiene que parar para combatir al neoliberalismo, ¿no? Y sí, totalmente de acuerdo también con Marcelo, que no hay que bajar los brazos, que donde ganen un lugar ellos nos van a pasar por arriba. Totalmente. Marcelo, hay mensajes de nuestros oyentes.